Hermanos y hermanas, paz y bien. Hoy vamos a hablar de algo que va a revolucionar tu vida completamente. Algo que quizás nunca te han enseñado en la iglesia, algo que muchos pastores y sacerdotes no se atreven a decir porque es incómodo, porque va contra lo que tradicionalmente hemos escuchado. ¿Sabías que tu generosidad mal dirigida puede estar bloqueando las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti? ¿Sabías que existe gente a la que Dios mismo te ordena no ayudar? Sí, así como lo escuchas. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Mira, durante años me preguntaba por qué tantas personas buenas, personas de gran corazón, personas que lo dan todo por los demás, viven en escasez, en problemas constantes, en frustración. ¿Por qué? Porque están ayudando a quien no deben ayudar. Están sembrando en tierra infértil, están echando perlas a los cerdos, como dice Jesús mismo en Mateo capítulo 7. Hoy vas a descubrir las 7 personas que Dios te prohíbe ayudar. Y cuando digo prohíbe, es exactamente eso. No es una sugerencia, no es un consejo opcional. Es una orden divina para tu protección, para tu prosperidad, para que las bendiciones fluyan en tu vida. Porque hermano, hermana, escúchame bien, Dios no quiere que seas miserable. Dios no quiere que vivas en necesidad por estar sosteniendo a gente que ni siquiera valora tu sacrificio. Antes de comenzar, quiero que entiendas algo fundamental. Esto no va de ser egoísta. Esto no va de cerrar tu corazón, esto va de sabiduría, de discernimiento, de entender que tu tiempo, tu dinero, tu energía son recursos sagrados que Dios te ha dado y que debes administrar con inteligencia divina. La Biblia dice en Proverbios que el que camina con sabios será sabio, pero el compañero de los necios sufrirá quebranto. Quédate hasta el final porque voy a revelarte no solo quiénes son estas 7 personas, sino cómo identificarlas, qué dice exactamente la Biblia sobre cada una de ellas y lo más importante, cómo protegerte de ellas sin sentir culpa, sin sentir remordimiento, sabiendo que estás obedeciendo a Dios. Tu bendición, tu prosperidad, tu paz mental, todo depende de que entiendas esto hoy. Así que respira profundo, abre tu corazón y prepárate para recibir una verdad que va a liberarte. La primera persona que Dios te prohíbe ayudar es el perezoso crónico. Y escúchame bien, no estoy hablando de alguien que atraviesa un momento difícil, no estoy hablando de alguien que perdió su empleo y está buscando activamente salir adelante. Estoy hablando del que hace de la pereza un estilo de vida, del que siempre tiene una excusa, del que espera que tú resuelvas lo que él mismo puede y debe resolver. La Biblia es clarísima en esto. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 10 dice textualmente: el que no quiere trabajar, que tampoco coma. ¿Lo ves? No es mi opinión, es la palabra de Dios. Proverbios está lleno de advertencias sobre el perezoso. Proverbios 21-25 dice que el deseo del perezoso lo mata porque sus manos no quieren trabajar. ¿Cómo identificas al perezoso crónico? Es esa persona que siempre te pide prestado pero nunca paga. Es esa persona que tiene 1000 proyectos en la cabeza pero nunca ejecuta ninguno. Es esa persona que se queja de su situación, pero cuando le ofreces una oportunidad de trabajo, te dice que no le conviene, que está muy lejos, que no pagan bien, que el horario no le gusta. Siempre tiene excusas, nunca tiene soluciones. Y aquí está el problema, hermano, hermana. Cuando tú ayudas al perezoso crónico, no lo estás ayudando, lo estás destruyendo, lo estás capacitando para que siga en su pereza. Está siendo su muleta cuando Dios quiere que aprenda a caminar. Estás interfiriendo con el proceso que Dios tiene diseñado para que esa persona madure, para que esa persona crezca, para que esa persona desarrolle carácter. Proverbios 19:15 dice que la pereza hace caer en profundo sueño y el alma negligente padecerá hambre. Esa hambre, esa necesidad es el método de Dios
para despertar al perezoso, pero cuando tú llegas y lo rescatas una y otra vez, estás bloqueando el plan de Dios para esa persona. Y no solo eso, estás agotando tus recursos, estás generando frustración en tu vida, estás quitándole a tu familia para dárselo a alguien que ni siquiera lo valora. He visto matrimonios destruidos por esto. He visto personas endeudarse hasta el cuello sosteniendo a un familiar perezoso. He visto gente trabajar 2 y 3 empleos mientras su hermano, su primo, su amigo se la pasa de fiesta en fiesta viviendo de la generosidad ajena. Y cuando finalmente decides cortar esa ayuda, cuando decides obedecer a Dios, te señalan, te critican, te llaman egoísta. Pero hermano, hermana, escúchame bien, Dios te está llamando a ser sabio, no a ser el salvador de todo el mundo. Jesucristo es el salvador, tú no. Tu responsabilidad es administrar bien lo que Dios te ha dado y ayudar a quien realmente lo necesita y lo merece, no a quien lo desperdicia. Y déjame aclararte algo importante. Cuando la Biblia habla del que no quiere trabajar, dice no quiere, no dice no puede. Si alguien genuinamente no puede trabajar por una enfermedad, por una discapacidad real, por una situación legítima, esa es otra historia. Pero el perezoso que simplemente no quiere esforzarse, ese no es tu problema. Ese es problema de Dios y de Él mismo. La segunda persona que Dios te prohíbe ayudar es el malagradecido. Esta es de las más dolorosas porque generalmente son personas cercanas a ti. Personas a las que has ayudado una y otra vez y que nunca reconocen lo que haces por ellas. Es más, muchas veces se quejan, critican tu ayuda, la minimizan. Jesús mismo experimentó esto. Lucas 17 cuenta la historia de los 10 leprosos. Jesús los sanó a todos. Era una enfermedad incurable en esa época. Les devolvió literalmente la vida y solo uno regresó a dar gracias. 1 de 10. ¿Y sabes qué hizo Jesús? Se sorprendió, preguntó, ¿dónde estaban los otros 9? Esto nos enseña algo profundo. Dios valora la gratitud. Dios espera gratitud. Proverbios 17:5 dice que el que se burla del pobre afrenta a su hacedor. Y el malagradecido está burlándose de la bondad de Dios manifestada a través de ti. Está despreciando el canal que Dios usó para bendecirlo. Y cuando Dios ve eso, cuando Dios ve ingratitud, Él mismo corta ese flujo de bendición. ¿Cómo reconoces al malagradecido? Es esa persona que cuando la ayudas nunca dice gracias o lo dice con fastidio, como si le estuvieras dando lo que le corresponde por derecho. Es esa persona que siempre encuentra un pero a tu ayuda, siempre minimiza tu esfuerzo, siempre te hace sentir que no fue suficiente. Es esa persona que habla mal de ti con otros a pesar de todo lo que has hecho por ella. Y lo más dañino de todo es que el malagradecido genera en ti amargura, resentimiento, frustración, te roba el gozo de dar, te hace cuestionar si vale la pena ser generoso. Y eso es exactamente lo que el enemigo quiere, que cierres tu corazón por completo. Pero la solución no es cerrar tu corazón, la solución es dirigir tu generosidad hacia quien la valora. La Biblia dice en Mateo 7:6, no den lo santo a los perros ni echen sus perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y los despedacen. Jesús mismo nos enseña que hay límites. Hay momentos en que debes retener tu ayuda porque simplemente no será valorada, no será honrada. Déjame contarte algo que vi hace poco. Una mujer que durante años sostuvo económicamente a su hermana, le pagaba el alquiler, le compraba comida, le pagaba servicios, y un día esa hermana fue donde otras personas a quejarse, diciendo que su hermana nunca la había ayudado en nada, que siempre había estado sola. ¿Puedes creerlo? Años de sacrificio borrados en un segundo por la ingratitud. Cuando esa mujer se enteró, quedó devastada. Sintió que su generosidad había sido en vano y vino a pedirme consejo. Y le dije exactamente lo que te estoy diciendo a ti hoy. Dios no te llama a sostener la ingratitud.
Dios no te llama a seguir sembrando donde no hay fruto, donde no hay reconocimiento, donde no hay honra. La gratitud es un principio espiritual fundamental. Cuando alguien es agradecido, abre puertas para recibir más bendiciones. Cuando alguien es malagradecido, cierra esas puertas. Y si tú insistes en seguir ayudando al malagradecido, estás peleando contra Dios mismo, porque Dios resiste al ingrato. La tercera persona que Dios te prohíbe ayudar es el murmurador y chismoso. Este es alguien especialmente peligroso porque no solo no valora tu ayuda, sino que activamente trabaja para destruir tu reputación, para sembrar discordia, para contaminar tu nombre. Proverbios 20:19 dice: el que anda en chismes descubre el secreto, no te entremetas con el suelto de lengua. Y Proverbios 16:28 dice: el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Dios odia la murmuración. Dios odia el chisme porque destruye relaciones, destruye familias, destruye comunidades. El murmurador es esa persona que cuando le ayudas lo cuenta por ahí, pero distorsionando la historia, haciendo quedar mal tu generosidad, insinuando que tienes segundas intenciones o peor aún, minimizando tu ayuda mientras exagera lo que otros le han dado. Es esa persona que usa la información que le compartes contra ti, que traiciona tu confianza, que se alimenta de crear conflictos. Y aquí está el peligro, hermano, hermana. Cuando ayudas a un murmurador, estás financiando tu propia destrucción. Estás poniendo recursos en manos de alguien que los usará para hacerte daño. Es como darle un cuchillo a quien quiere apuñalarte por la espalda. Es locura espiritual. La Biblia es clara. Romanos 16:17 dice que se fijen en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que ustedes han aprendido. Apártense de ellos. No dice ayúdenlos, no dice sosténganlos, dice apártense. Es una orden directa. He conocido casos desgarradores. Personas que ayudaron económicamente a alguien y luego esa misma persona empezó a esparcir rumores de que el dinero era mal habido, de que había algo turbio detrás de esa generosidad. Personas que abrieron las puertas de su casa a un familiar necesitado y luego ese familiar empezó a crear chismes y división entre los miembros de la familia. El murmurador tiene un espíritu destructivo. No está buscando ayuda genuina, está buscando munición para sus ataques. Y lo trágico es que muchas veces son personas carismáticas, personas que saben hablar bonito, personas que saben generar lástima, pero por sus frutos los conoceréis, dice Jesús. Cuando identificas a un murmurador en tu círculo cercano, cuando identificas a alguien que constantemente está hablando mal de otros, que siempre tiene un comentario negativo, que siempre está sembrando dudas y sospechas, aléjate. No importa cuánto te pida ayuda, no importa cuántas lágrimas derrame, protege tu paz, protege tu nombre, protege tu familia. Proverbios 13:3 dice: el que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. El murmurador tarde o temprano se destruye a sí mismo, pero si tú estás cerca te puede llevar en su caída. Por eso Dios te ordena apartarte. La cuarta persona que Dios te prohíbe ayudar es el manipulador emocional. Este es quizás el más difícil de identificar y del que más difícil es alejarse porque juega con tus emociones, con tu culpa, con tu compasión. El manipulador emocional es experto en hacerse la víctima. Siempre tiene una historia desgarradora. Siempre está al borde del abismo, siempre necesita rescate urgente y si no lo ayudas te hace sentir culpable, te hace sentir como si tú fueras mala persona, como si tú fueras responsable de su sufrimiento. Segunda de Corintios 11:14 nos advierte que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y el manipulador emocional hace exactamente eso, se disfraza de necesitado cuando en realidad es un depredador espiritual. Usa tu bondad en tu contra, usa tu fe en tu contra.
¿Cómo lo reconoces? El manipulador emocional nunca toma responsabilidad por sus acciones. Todo lo malo que le pasa es culpa de otros, nunca de él. El manipulador emocional te presiona con urgencias constantes. Siempre es una emergencia, siempre es vida o muerte, siempre es ahora o nunca. El manipulador emocional te castiga emocionalmente cuando estableces límites, se ofende, te da el trato silencioso, te hace sentir que eres cruel. Y aquí está la trampa mortal. El manipulador emocional te atrapa en un ciclo vicioso. Tú ayudas, él genera nueva crisis, tú ayudas otra vez, él genera otra crisis. Nunca termina, nunca hay resolución. Porque él no quiere soluciones, él quiere control. Él quiere tenerte como su fuente permanente de rescate. He visto familias destruidas por manipuladores emocionales, madres que descuidan a sus otros hijos por estar rescatando constantemente al hijo manipulador, esposas que agotan las finanzas del hogar sosteniendo a un familiar manipulador, personas que se endeudan, que se enferman, que pierden su paz mental por estar bajo el yugo de un manipulador. Y cuando finalmente decides cortar esa relación tóxica, cuando decides obedecer a Dios y establecer límites saludables, el manipulador incrementa la presión. Te acusa de abandonarlo, te dice que eres el único que lo puede ayudar, te recuerda todas las veces que te necesitó antes, como si eso te obligara a seguir rescatándolo eternamente. Pero, hermano, hermana, escúchame, Gálatas 6:2 dice que llevemos los unos las cargas de los otros, pero el versículo 5 del mismo capítulo dice que cada uno llevará su propia carga. Hay una diferencia entre ayudar a alguien en un momento difícil y cargar permanentemente con las responsabilidades que le corresponden a otra persona. Jesús estableció límites. Jesús dijo no a peticiones. Jesús no sanó a todos los enfermos de Israel, aunque pudo haberlo hecho. Jesús no resolvió todos los problemas de todos. Y si Jesús estableció límites, ¿quién eres tú para no establecerlos? El manipulador emocional te roba más que dinero, te roba paz, te roba gozo, te roba tiempo con tu familia, te roba tu relación con Dios, porque terminas tan agotado emocionalmente que ya no tienes energía ni para orar. Y eso es exactamente lo que el enemigo quiere. La quinta persona que Dios te prohíbe ayudar es el que rechaza a Dios deliberadamente. Y esto es controversial, lo sé, pero es bíblico. Segunda de Juan, versículos 10 y 11 dice que si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, no lo reciban en casa ni le digan bienvenido, porque el que le dice bienvenido se hace cómplice de sus malas obras. Ahora, escúchame bien porque esto se malinterpreta fácilmente. No estoy diciendo que no puedas ayudar a inconversos. Jesús nos manda a amar a nuestros enemigos, a hacer bien a los que nos aborrecen. Estoy hablando de algo específico, de alguien que conoce la verdad de Dios, que ha experimentado su amor, que ha visto su poder y deliberadamente le da la espalda y más aún trabaja activamente contra el Evangelio. Proverbios 19:27 dice: deja, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. Hay personas que son como agujeros negros espirituales. Todo lo que inviertes en ellas desaparece. No solo no prosperan, sino que te arrastran hacia abajo. Es esa persona que tú ayudas, que tú sostienes, y en lugar de acercarse a Dios con gratitud, usa tus recursos para financiar su rebelión contra Dios. Es esa persona que tú rescatas una y otra vez y luego va y se burla de tu fe, ridiculiza tu creencia, contamina a otros con su cinismo y su rechazo. Primera de Corintios 5:11 es brutal en esto. Dice: pero ahora les escribo que no se junten con ninguno que llamándose hermano sea fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o estafador, con el tal ni aun coman. Si Pablo, el apóstol del amor, establece este límite tan radical,
es porque hay un principio espiritual profundo ahí. Cuando tú sostienes a alguien que está en rebelión activa contra Dios, te conviertes en cómplice de esa rebelión. Tus recursos se vuelven recursos para el pecado. Tu generosidad se vuelve trampolín para la destrucción de esa persona, porque la estás liberando de las consecuencias que Dios ha diseñado para traerla de regreso. Piensa en el hijo pródigo. El padre no lo fue a buscar. El padre no le mandó dinero mientras estaba desperdiciando su herencia. El padre lo dejó tocar fondo, lo dejó llegar al punto donde comía con los cerdos, y fue ese fondo lo que lo hizo volver en sí, lo que lo hizo regresar a casa. Si el padre hubiera estado constantemente rescatándolo, enviándole dinero, resolviendo sus problemas a distancia, el hijo nunca habría regresado. Habría muerto en su pecado, sostenido por la generosidad mal dirigida de su padre. Dios a veces usa la escasez, usa la necesidad, usa las consecuencias naturales del pecado para atraer a las personas de regreso a Él. Y cuando tú intervienes y quitas esas consecuencias, estás interfiriendo con el plan de salvación de Dios para esa persona. Sé que duele. Sé que cuando es un hijo, un hermano, alguien que amas, es casi imposible dejarlo caer. Pero hermano, hermana, a veces amar de verdad significa soltar, significa confiar en que Dios tiene un plan mejor que tu rescate constante. La sexta persona que Dios te prohíbe ayudar es el sembrador de discordia. Este es alguien relacionado con el murmurador, pero peor. No solo chismea, activamente trabaja para destruir la unidad, para crear bandos, para enfrentar a unos contra otros. Proverbios 6, 16 al 19 lista 7 cosas que Dios aborrece, y la última de esas 7, la más enfatizada, es el que siembra discordia entre hermanos. Esto es algo que Dios aborrece, no le disgusta, no le molesta, lo aborrece. El sembrador de discordia es esa persona que llega a una familia unida y la divide. Es esa persona que llega a un grupo de amigos y los enfrenta. Es esa persona que llega a una iglesia y crea facciones. Siempre está cuestionando las intenciones de otros. Siempre está interpretando de la peor manera posible, siempre está insinuando traiciones, deslealtades, segundas intenciones, y lo hace con una habilidad diabólica, porque nunca afirma directamente, siempre insinúa, nunca acusa abiertamente, siempre planta dudas, usa preguntas envenenadas como: ¿no te parece raro que ¿no crees que hay algo sospechoso? ¿No te has dado cuenta de que Tito 3:10 dice al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación? Deséchalo. No dice ayúdalo, no dice sosténlo, dice deséchalo. Es una palabra fuerte, pero es la palabra de Dios. Cuando ayudas a un sembrador de discordia, le das recursos, le das plataforma, le das credibilidad para continuar su obra destructiva. Es como financiar a un incendiario. Es como darle combustible a quien está tratando de quemar tu casa. He visto iglesias completas destruidas por una sola persona sembradora de discordia que fue sostenida económicamente por miembros bien intencionados. He visto familias que no se hablan hasta el día de hoy porque alguien sistemáticamente fue sembrando cizaña y nadie tuvo el valor de cortarle los recursos y el acceso. La Biblia dice en Romanos 12:18: si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Pero hay personas que no quieren paz. Hay personas cuya naturaleza es el conflicto, y con esas personas la paz no es posible. No porque tú no la busques, sino porque ellas activamente la sabotean. Y déjame decirte algo radical que descubrí en años de ministerio. Cuando cortas recursos a un sembrador de discordia, cuando lo apartas, frecuentemente la paz regresa milagrosamente. Los problemas que parecían insolubles se resuelven solos.
Las personas que estaban enfrentadas se reconcilian porque la fuente del veneno fue removida. La séptima y última persona que Dios te prohíbe ayudar es el burlador y escarnecedor. Proverbios 9, 7 y 8 dice: el que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta, el que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca, corrige al sabio y te amará. El burlador es esa persona que se ríe de todo lo sagrado, que nada le es respetable, que todo lo trivializa. Es esa persona que cuando tú le hablas de Dios se burla. Es esa persona que cuando tú tratas de aconsejarla se mofa. Es esa persona que usa tu ayuda y luego se ríe de ti con otros. Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Dios establece una progresión. Primero caminas con malos, luego te detienes con pecadores, finalmente te sientas con escarnecedores. Es una pendiente descendente y el punto más bajo es el escarnecedor. El burlador tiene un corazón endurecido. Proverbios 21, 24 dice: escarnecedor es el nombre del soberbio y presuntuoso que obra en la insolencia de su presunción. No es ignorancia, es orgullo. No es falta de conocimiento, es rechazo deliberado de la verdad. Y aquí está el punto crítico. Proverbios 13:1 dice: el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. No importa cuánto inviertas en un burlador, no va a cambiar. No importa cuántas oportunidades le des, las va a desperdiciar. No porque no pueda, sino porque ha elegido ese camino. Jesús mismo experimentó esto. En la cruz, mientras moría por la humanidad, los soldados se burlaban de él. Los líderes religiosos se mofaban y Jesús no trató de convencerlos. No perdió tiempo argumentando con burladores. Simplemente oró: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y siguió adelante con su propósito. Cuando tienes un burlador en tu vida, alguien que constantemente menosprecia tu fe, que se ríe de tus convicciones, que trivializa lo que es sagrado para ti y encima de todo eso te pide ayuda, te está usando, está aprovechándose de tu bondad mientras desprecia todo lo que eres. Mateo 7:6 lo dice claramente: no den lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y los despedacen. Tu generosidad es santa, tu tiempo es santo, tu esfuerzo es santo. No lo desperdicies en quien lo va a pisotear. He conocido padres con hijos burladores que se han desgastado durante años tratando de ayudarlos, sosteniendo sus irresponsabilidades. Mientras esos hijos se burlan de su fe, ridiculizan sus valores, desprecian su sacrificio. Y solo cuando esos padres finalmente establecieron límites, cuando dejaron de rescatar, algunos de esos hijos despertaron y volvieron en sí. Otros no. Otros siguieron en su camino de burla y desprecio, pero al menos esos padres recuperaron su paz, recuperaron su gozo y pudieron enfocarse en quienes sí valoraban su amor y su sacrificio. Ahora bien, hermano, hermana, después de haber identificado estas 7 personas que Dios te prohíbe ayudar, necesitas entender algo crucial. Esto no significa que odies a estas personas. Esto no significa que les desees el mal. Esto simplemente significa que estableces límites santos, que administras sabiamente lo que Dios te ha dado, que proteges las bendiciones que Él ha puesto en tus manos. La Biblia dice en Mateo 25 que el siervo fiel es el que administra bien lo que su Señor le encomienda. Tú eres administrador, no dueño. Todo lo que tienes es de Dios. Y Dios te va a pedir cuenta no solo de lo que hiciste con tus recursos, sino de cómo lo hiciste, en quién lo invertiste, para qué lo usaste.
Cuando tú ayudas a quien Dios te prohíbe ayudar, estás siendo un mal administrador. Estás tomando lo que Dios te dio para bendecir a los necesitados genuinos y lo estás desperdiciando en gente que no lo va a valorar, que no lo va a multiplicar, que lo va a usar en tu contra. Piensa en la parábola de los talentos. El Señor le dio a cada siervo según su capacidad y luego les pidió cuentas. El que multiplicó fue recompensado, el que escondió por miedo fue reprendido. Pero imagina si hubiera habido un cuarto siervo que tomó sus talentos y se los dio al perezoso, al manipulador, al burlador. ¿Crees que el Señor lo habría felicitado? No, lo habría reprendido por mal administrador. Tu tiempo es un talento. Tu dinero es un talento, tu energía es un talento, tu compasión es un talento y Dios espera que los multipliques, no que los desperdicies. Ahora déjame hablarte de algo que nadie te dice pero que es real. Cuando tú empiezas a establecer estos límites, cuando empiezas a decir no a estas 7 personas, van a pasar 2 cosas. Primero, te van a atacar. Van a tratar de manipularte con culpa, van a decirte que cambiaste, que te volviste egoísta, que te olvidaste de dónde vienes. Van a usar tu fe contra ti diciéndote que no eres cristiano de verdad, que Jesús no haría lo que tú estás haciendo. Y segundo, vas a sentir miedo de estar haciendo lo incorrecto, miedo de que realmente seas egoísta, miedo de que Dios te vaya a castigar por cerrar tu corazón. Pero hermano, hermana, escúchame bien, ese miedo no es de Dios. Ese sentimiento de culpa no es convicción del Espíritu Santo, es manipulación, es ataque espiritual. Porque el enemigo sabe que si tú empiezas a administrar bien tus recursos, si tú empiezas a sembrar en tierra fértil, las bendiciones van a empezar a fluir en tu vida como nunca antes. Segunda de Timoteo 1:7 dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dominio propio incluye dominio sobre tus decisiones, dominio sobre tu generosidad, dominio sobre a quién ayudas y a quién no. Déjame compartirte testimonios reales que he visto en años de ministerio. Una mujer que sostenía económicamente a su hermano perezoso durante 15 años. Trabajaba doble turno para pagar su alquiler mientras él dormía hasta el mediodía. Sus propios hijos sufrían necesidades mientras su hermano vivía cómodamente de su sacrificio. Un día, después de mucha oración, decidió cortar la ayuda. Le dijo a su hermano que no le iba a seguir pagando el alquiler. Él se enfureció, la maldijo, le dijo de todo. La familia la criticó, pero ella se mantuvo firme. ¿Y sabes qué pasó? 3 meses después ese hermano tenía 2 empleos y estaba pagando su propio alquiler. Resulta que sí podía trabajar, simplemente no quería mientras alguien más lo resolviera por él. Y esa mujer, esa hermana valiente que obedeció a Dios, empezó a prosperar como nunca. Recibió un ascenso en su trabajo, pudo comprar su propia casa, sus hijos pudieron ir a mejores colegios. Las bendiciones que estaban bloqueadas por su generosidad mal dirigida empezaron a fluir. Otro caso. Un matrimonio que sostenía a un familiar manipulador emocional. Cada mes era una emergencia diferente. El hijo enfermo, el alquiler vencido, la operación urgente, el carro que se dañó, y ellos con buen corazón siempre respondían, se endeudaron hasta el cuello. Su propio matrimonio estaba al borde del divorcio por el estrés financiero, hasta que un día descubrieron que ese familiar estaba usando el dinero que le daban para irse de viaje, para comprar cosas innecesarias, mientras a ellos les contaba historias desgarradoras de necesidad. Cuando confrontaron a esa persona, en lugar de arrepentirse, los atacó. Les dijo que eran malos, que no tenían corazón, que Dios los iba a castigar. Pero ese matrimonio tomó la decisión más difícil de sus vidas. Cortaron toda ayuda, establecieron un límite firme. ¿Y sabes qué pasó? Su matrimonio se salvó, pagaron sus deudas en menos de un año. Empezaron a prosperar.
Y ese familiar, después de gritar y manipular y amenazar, finalmente tuvo que resolver sus propios problemas y eventualmente maduró otro testimonio más. Un padre con un hijo burlador. Ese hijo hacía todo lo contrario a lo que el padre enseñaba. Se burlaba de su fe, despreciaba sus valores. Pero cada vez que tenía problemas, corría donde el padre a pedir dinero. Y el padre, con lágrimas, siempre lo ayudaba, esperando que algún día cambiaría. Años pasaron. El hijo solo empeoraba, hasta que un día el padre, quebrantado ante Dios, dijo: Señor, lo suelto, ya no puedo más, está en tus manos, y dejó de rescatarlo. El hijo tocó fondo, perdió todo. Y en ese fondo, lejos de su padre, encontró a Dios. Hoy es pastor, hoy predica el Evangelio. Pero eso solo pasó cuando el padre tuvo el valor de obedecer a Dios y dejar de ser el salvador de su hijo. ¿Ves el patrón? En todos estos casos, la bendición llegó cuando se establecieron límites santos. La transformación llegó cuando dejaron de interferir con el plan de Dios. La prosperidad llegó cuando empezaron a administrar bien sus recursos. Porque, hermano, hermana, aquí está la verdad profunda que quiero que entiendas. Cuando tú ayudas a quien no debes ayudar, no solo te perjudicas a ti, también perjudicas a esa persona. La estás privando del proceso que Dios tiene diseñado para su crecimiento. La estás robando la oportunidad de madurar. La estás convirtiendo en un inválido espiritual. Proverbios 29:21 dice: el siervo mimado desde la niñez, al final será un desagradecido. Cuando tú consientes, cuando tú rescatas constantemente, cuando tú no dejas que enfrenten las consecuencias de sus decisiones, los estás arruinando. El amor verdadero a veces dice no. El amor verdadero a veces establece límites duros. El amor verdadero a veces tiene que soltar para que Dios pueda actuar. Y eso no es falta de compasión, es sabiduría divina. Piensa en cómo Dios nos trata a nosotros. Dios no nos rescata de toda consecuencia. Dios no nos resuelve todo. Dios permite que enfrentemos las consecuencias de nuestras decisiones, porque es así como aprendemos, es así como maduramos, es así como desarrollamos carácter. Hebreos 12:11 dice que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Dios mismo usa la disciplina, usa las dificultades, usa las consecuencias para formarnos. Y si Dios lo hace, ¿quién eres tú para impedir ese proceso en otros? Ahora, quiero darte herramientas prácticas para implementar esto en tu vida. Porque una cosa es saber la teoría y otra cosa es vivirla cuando tienes frente a ti a alguien con lágrimas en los ojos pidiéndote ayuda. Primero, aprende a discernir entre necesidad genuina y manipulación. La necesidad genuina viene con humildad, con gratitud, con disposición a trabajar en la solución. La manipulación viene con exigencia, con drama, con presión emocional. La necesidad genuina te deja en paz si no puedes ayudar. La manipulación te atormenta hasta que cedas. Segundo, establece límites claros antes de ayudar. No des dinero directamente, paga directamente la necesidad. No des sin condiciones, establece expectativas claras. No des indefinidamente, establece un plazo. Si alguien necesita comida, cómprala tú. Si alguien necesita pagar un servicio, págalo tú directamente. Esto elimina el riesgo de que usen tu ayuda para otras cosas. Tercero, observa los frutos. Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. Si alguien ha recibido tu ayuda múltiples veces y no hay ningún cambio, ningún progreso, ninguna mejora, esa es una señal clara. La ayuda genuina produce fruto. La manipulación solo produce más necesidad.
Cuarto, no temas el conflicto. Muchas personas siguen ayudando a quien no deben simplemente para evitar la confrontación, pero Efesios 4:15 nos llama a hablar la verdad en amor. A veces el amor más grande es decir no, es confrontar, es establecer un límite aunque la otra persona se moleste. Quinto, rodéate de gente sabia que te apoye en tus decisiones. Proverbios 15:22 dice: los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Cuando estás tomando la decisión difícil de cortar ayuda a alguien, necesitas personas sabias a tu alrededor que te confirmen que estás haciendo lo correcto. Sexto, ora antes de dar. Primera de Juan 5:14 dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Antes de ayudar a alguien, pregúntale a Dios si es su voluntad. A veces tu compasión dice sí, pero el Espíritu Santo dice no. Aprende a distinguir tu emoción de la dirección de Dios. Séptimo, prepárate mentalmente para la reacción. Cuando estableces límites con estas 7 personas, la reacción va a ser intensa. Van a decirte de todo, van a tratar de hacerte sentir culpable, van a usar tu fe contra ti. Pero mantente firme. Recuerda que estás obedeciendo a Dios, no complaciendo al hombre. Y déjame hablarte ahora de algo crítico: la culpa religiosa. Muchos cristianos viven atrapados en culpa porque les han enseñado una versión distorsionada del amor cristiano. Les han enseñado que amar es decir siempre que sí, es nunca establecer límites, es sacrificarse hasta la autodestrucción. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. Jesús estableció límites, Jesús dijo no, Jesús se alejó de personas, Jesús confrontó duramente cuando fue necesario, Jesús volcó mesas en el templo, Jesús llamó hipócritas a los fariseos. Jesús no fue una esponja humana que absorbía todo el dolor del mundo sin discernimiento. Primera de Corintios 13:4 dice que el amor es sufrido, es benigno. Pero en el contexto completo de ese capítulo también dice que el amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. El amor verdadero confronta la injusticia. El amor verdadero establece límites. El amor verdadero no financia la destrucción. Y aquí está algo que revolucionó mi entendimiento. Cuando Pablo escribió sobre llevar las cargas los unos de los otros, la palabra griega que usó para carga es varos, que significa una carga pesada, insoportable, algo que una persona sola no puede llevar. Pero cuando en el mismo pasaje dice que cada uno llevará su propia carga, la palabra es fortión, que significa una carga normal, la responsabilidad personal que cada uno debe llevar. ¿Ves la diferencia? Dios nos llama a ayudar cuando alguien tiene algo demasiado pesado que genuinamente no puede llevar solo, pero Dios no nos llama a llevar las responsabilidades personales que cada uno debe asumir. Cuando tú cargas con lo que otro debe cargar, no estás siendo amoroso, estás siendo codependiente. Y la codependencia es una trampa del enemigo. Te hace sentir necesitado, te hace sentir importante, te hace sentir como un salvador, pero te agota, te roba tu paz, te aleja de tu propósito. Y mientras tú estás ocupado rescatando a quien no debes rescatar, las personas que genuinamente necesitan tu ayuda quedan desatendidas. Piénsalo. ¿Cuántas viudas genuinas podrías ayudar con el dinero que gastas en el perezoso? ¿Cuántos huérfanos podrías bendecir con el tiempo que inviertes en el manipulador? ¿Cuántas causas nobles podrías apoyar con los recursos que desperdicias en el burlador? Santiago 1:27 dice que la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Esas son las prioridades de Dios. Los indefensos, genuinos, los que no pueden valerse por sí mismos, no los aprovechados, no los manipuladores, no los perezosos que sí pueden pero no quieren. Y déjame hablarte de algo más. El ciclo generacional
Cuando tú no estableces límites, cuando tú rescatas constantemente, estás enseñando a la siguiente generación el patrón incorrecto. Tus hijos están viendo, tus hijos están aprendiendo y van a repetir ese patrón. He visto familias donde la codependencia pasa de generación en generación. La abuela rescataba al hijo irresponsable, la madre repite el patrón con su hermano y ahora la hija está empezando a hacer lo mismo con su primo. Es un ciclo que se perpetúa hasta que alguien tiene el valor de romperlo. Deuteronomio 30:19 dice: escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Cuando tú tomas la decisión correcta de establecer límites santos, no solo te beneficias tú, beneficias a las generaciones que vienen detrás de ti. Les enseñas sabiduría, les enseñas discernimiento, les enseñas que el amor verdadero incluye límites. Ahora bien, quiero aclarar algo importante antes de terminar. Esto no significa que te vuelvas una persona dura, insensible, sin compasión. No. Significa que tu compasión se vuelve sabia. Significa que tu generosidad se vuelve estratégica. Significa que tu amor se vuelve efectivo. Hay gente que genuinamente necesita ayuda. Hay gente que está pasando por momentos difíciles, temporales. Hay gente que está haciendo todo lo posible, pero aún así no alcanza. A esa gente, ayúdala con todo tu corazón. A esa gente, bendícela generosamente. A esa gente, extiéndele la mano de Dios. Gálatas 6:10 dice que hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. La Biblia nos manda a hacer bien, pero hacer bien no significa ser ingenuo. Hacer bien no significa ser un cajero automático emocional. Hacer bien no significa rescatar a quien no quiere ser rescatado. La diferencia está en la actitud del corazón de quien recibe. El que recibe con humildad y gratitud, ayúdalo. El que recibe con exigencia y manipulación, aléjate. El que usa tu ayuda como trampolín para superarse, bendícelo. El que usa tu ayuda como hamaca para su pereza, córtalo. Proverbios 14:31 dice: el que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Pero nota que dice pobre, no dice perezoso. Hay una diferencia entre pobreza y pereza. La pobreza es una situación que puede ser temporal. La pereza es una actitud del corazón. Y aquí está algo poderoso. Cuando tú empiezas a administrar sabiamente tus recursos, cuando empiezas a ayudar a quien debes ayudar y a establecer límites con quien no debes ayudar, Dios multiplica tu capacidad de bendecir. Es como si Dios dijera: bien, ahora que estás siendo un buen administrador, te voy a dar más para que administres. Lucas 16:10 dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Ser fiel incluye ser sabio, incluye usar bien lo que Dios te da. Y cuando demuestras esa fidelidad, Dios te confía más. He visto esto una y otra vez. Personas que estaban en escasez mientras sostenían a gente que no debían sostener. En cuanto establecieron límites, en cuanto liberaron esos recursos para usarlos sabiamente, empezaron a prosperar. Empezaron a recibir incrementos. Empezaron a ver oportunidades que antes no veían. No es magia, es principio espiritual. Cuando tú te alineas con la voluntad de Dios, cuando haces las cosas a la manera de Dios, las bendiciones de Dios fluyen naturalmente. Malaquías 3:10 dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora. En esto dice Jehová de los ejércitos: si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Pero nota que dice: traed al alfolí,
al lugar correcto. No dice esparzan los diezmos a cualquiera. Dios es específico sobre dónde deben ir los recursos. De la misma manera, tu generosidad debe ser dirigida no a cualquiera, no al que más grita, no al que más presiona, sino al que Dios te muestra, al que genuinamente necesita, al que va a multiplicar tu semilla. Segunda de Corintios 9:6 dice: el que siembra escasamente, escasamente también segará, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Pero ese pasaje habla de sembrar, no de desperdiciar. La semilla sembrada en buena tierra produce fruto. La semilla tirada en tierra pedregosa se pierde. Tú no eres rico en tiempo. Tú no eres rico en dinero, tú no eres rico en energía. Son recursos limitados que Dios te ha confiado y Él espera que los uses sabiamente, que los multipliques, que los inviertas donde van a dar fruto. Y déjame decirte algo más que nadie te dice. Cuando tú estableces estos límites, cuando tú obedeces a Dios en esto, vas a descubrir quién realmente te ama. Porque los que te aman de verdad van a respetar tus límites. Los que te aman de verdad van a entender tu decisión. Los que te aman de verdad no van a presionarte ni manipularte. Pero los que solo te usaban, los que solo te veían como un recurso, esos van a desaparecer de tu vida. Y en el momento va a doler, pero créeme, es una bendición disfrazada. Porque estás limpiando tu círculo. Estás removiendo las sanguijuelas espirituales, estás creando espacio para relaciones genuinas. Proverbios 18:24 dice: el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y hay amigo más unido que un hermano. Las relaciones verdaderas son recíprocas, son de dar y recibir, no son de dar constantemente mientras el otro solo recibe. Cuando estableces límites saludables, las relaciones tóxicas se caen y las relaciones genuinas se fortalecen. Es como una poda espiritual, duele en el momento pero produce fruto después. Y ahora, déjame hablarte de tu identidad, porque muchas personas tienen su identidad atada a ser el rescatador, el salvador, el que resuelve los problemas de todos. Y cuando intentan establecer límites, sienten que están perdiendo su identidad. Pero hermano, hermana, tu identidad no está en ser el salvador de nadie. Tu identidad está en Cristo. Tú eres hijo de Dios. Tú eres coheredero con Cristo. Tú eres templo del Espíritu Santo. Esa es tu identidad. No ser la muleta emocional de medio mundo. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Parte de esas cosas viejas que deben pasar son los patrones tóxicos de codependencia, de rescate crónico, de límites inexistentes. Dios te está llamando a una nueva forma de vivir. Una forma donde tu generosidad es sabia, donde tu compasión es efectiva, donde tu amor es verdadero y no manipulado. Y déjame darte una promesa: cuando tú obedeces a Dios en esto, cuando tú estableces estos límites santos, vas a experimentar una paz que nunca has experimentado antes. Va a desaparecer esa ansiedad constante preguntándote qué problema vas a tener que resolver hoy. Va a desaparecer ese estrés financiero de estar sosteniendo a quien no debe sostener. Va a desaparecer esa frustración de dar y dar sin ver ningún resultado. Filipenses 4:7 dice: y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz llega cuando te alineas con la voluntad de Dios. Cuando haces las cosas a la manera de Dios. He visto personas transformadas por aplicar estos principios. He visto matrimonios restaurados, he visto finanzas sanadas, he visto familias reconciliadas, no porque cerraron su corazón, sino porque lo abrieron a la sabiduría de Dios.
Y quiero que entiendas algo, las 7 personas que Dios te prohíbe ayudar no están condenadas. Dios las ama tanto como te ama a ti, pero Dios tiene un plan específico para cada persona y a veces tu ayuda interfiere con ese plan. A veces tu rescate impide que lleguen al punto donde finalmente se rindan a Dios. Romanos 8:28 dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Todas las cosas incluyen las dificultades, incluye las consecuencias, incluye tocar fondo. Dios puede usar todo eso para traer a una persona a sus pies, pero no puede hacerlo si tú constantemente intervienes. Así que cuando sueltas, cuando estableces límites, cuando obedeces a Dios, no solo te estás bendiciendo a ti mismo, también le estás dando a esa persona la oportunidad de encontrar a Dios genuinamente, de experimentar su gracia, de ver su provisión directa, sin intermediarios. Y eso es un acto de amor, es amor verdadero, es amor que confía en Dios más que en tus propias fuerzas, es amor que suelta porque sabe que Dios tiene el control. Proverbios 3, 5 y 6 dice: confía en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Confiar en Dios a veces significa soltar a personas, significa dejar de intentar ser su salvador, significa reconocer que solo Dios puede cambiar corazones. Hermano, hermana, hoy has recibido una revelación poderosa, has aprendido las 7 personas que Dios te prohíbe ayudar, el perezoso crónico que hace de la pereza su estilo de vida, el malagradecido que nunca valora lo que haces, el murmurador y chismoso que usa tu generosidad para destruir tu nombre, el manipulador emocional que juega con tus sentimientos, el que rechaza a Dios deliberadamente y usa tus recursos para financiar su rebelión, el sembrador de discordia que destruye la unidad y el burlador y escarnecedor que se ríe de todo lo sagrado. Ahora tienes la responsabilidad de actuar en base a este conocimiento. La Biblia dice en Santiago 4:17 que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ahora sabes, ahora entiendes, ahora te toca obedecer. No va a ser fácil, habrá presión, habrá críticas, habrá momentos donde dudes, pero mantente firme en la palabra de Dios, mantente firme en estos principios, porque tu bendición depende de esto. Tu prosperidad depende de que administres bien tus recursos. Tu paz depende de que establezcas límites saludables. Tu futuro depende de que obedezcas a Dios en esto. No porque Dios sea cruel, no porque Dios quiera que sufran otros, sino porque Dios tiene un orden perfecto y ese orden incluye que cada persona cargue con su propia responsabilidad. Segunda de Tesalonicenses 3:13 dice: hermanos, no os canséis de hacer bien, sigue haciendo el bien, pero hazlo sabiamente, sigue siendo generoso, pero sé estratégico, sigue amando, pero ama con verdad y con límites. Y recuerda, esto no es de la noche a la mañana. Si has estado años siendo el rescatador de todo el mundo, va a tomar tiempo establecer nuevos patrones. Va a tomar tiempo que otros se acostumbren a tus nuevos límites, pero cada paso que des en obediencia a Dios te acerca más a la vida abundante que Él tiene para ti. Juan 10:10 dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esa es la voluntad de Dios para ti, vida abundante, no vida de escasez sosteniendo a quien no debe sostener. No vida de frustración rescatando a quien no quiere ser rescatado. Vida abundante donde tu generosidad produce fruto, donde tu amor genera transformación, donde tus recursos se multiplican porque están siendo usados sabiamente. Y quiero terminar con esto. Dios te ama
Dios te valora, Dios te cuida y por eso te da estas instrucciones, no para restringirte, sino para liberarte, no para volverte egoísta, sino para hacerte sabio, no para cerrar tu corazón, sino para dirigir tu amor efectivamente. Confía en Él, obedece su palabra, establece límites santos y prepárate para ver las bendiciones de Dios fluir en tu vida como nunca antes. Porque cuando te alineas con su voluntad, cuando haces las cosas a su manera, el cielo se abre sobre ti. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te dé sabiduría y valor para implementar estos principios en tu vida y que experimentes la paz, la prosperidad y el gozo que vienen de obedecer su palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.